Bueno, buenas noches a todos. Hoy tengo el gusto de presentar junto con Ricardo Kwasniku. Voy a hacer, comentar, el marco, de esta presentación, retomando lo que venimos trabajando, y luego le cedo la palabra a Ricardo. Bueno, entonces la presentación de hoy, el marco que me interesa destacar es que, bueno, seguimos con la noción de causa, vamos a revisar algunas otras concepciones para llegar a la concepción de Lacan, desde estos otros lugares, para, bueno, entender un poco los interlocutores o los conceptos con los que él da por leídos, imagino, ¿no? Al menos hacer algún registro de otras concepciones tradicionales, ¿no? Tan importantes en la historia de la filosofía o de la ciencia. Así que, bueno, les voy a comentar un poquito dónde ubicar este momento del trabajo. Dice Lacan en La ciencia y la verdad: nuestra división experimentada del sujeto como división entre el saber y la verdad, acompañada de un modelo topológico, la banda de Moebius, da a entender que no es de una distinción de origen de donde debe provenir la división en que esos dos términos vienen a converger. Entonces estamos en el punto en que se plantean dos cuestiones: la causa de esa división del sujeto y lo que esa división a su vez causa. Al menos esta doble causación. Veíamos cómo el orden significante, la incompletud estructural del otro, funciona como causa significante. En posición del inconsciente, Lacan afirma el peso que damos al lenguaje como causa del sujeto. Y luego juega con estos conceptos de causa y efecto. Dice: el efecto del lenguaje es la causa introducida en el sujeto. Gracias a ese efecto, no es causa de sí mismo. Lleva en sí el gusano de la causa que lo hiende, pues su causa es el significante sin el cual no habría ningún sujeto en lo real. Pero ese sujeto es lo que el significante representa, y no podría representar nada sino para otro significante, a lo que se reduce por consiguiente el sujeto que escucha. Trabajábamos que a partir de la incompletud de la estructura del orden significante y de su inscripción se arma el bucle significante. ¿Qué es con lo que vamos a empezar a trabajar? En principio, esta unidad, ¿no? Bucle que cierra gracias a la función de límite que implica el funcionamiento de la ley en la estructura incompleta y la consecuente extracción del objeto A. Solo así adviene lo que llamamos el agujero, que, como saben, también funciona como causa. Este es el camino que nos lleva a la causa material en Lacan, a la verdad como causa, a la división del sujeto entre saber y verdad. Entonces, el significante es causa, pero no causa en sí o causa de sí, ni tiene identidad ni mismidad. Es el significante en posición de causa. Ni ese uno ni ese dos son anterior ni posterior del otro. Hay anticipación y retroacción. Se trata de otra temporalidad.
que esta concepción de la causa del sujeto, causado por el orden significante, el lenguaje y el discurso como lazo social, alberga una concepción de sujeto, representado por un significante para otro significante, una concepción de objeto y un modo de relación al objeto a partir de la causa significante, y por lo tanto una manera de pensar cómo operar como analista, ubicándonos también en posición de causa en el discurso analítico. Ven cómo estas causas se anudan entre sí y no de cualquier manera, pero seguro no es una causa unidireccional, tal como trabajábamos la última vez como la flecha determinista. Este es el marco en el que se plantea la división del sujeto entre saber y verdad, porque a causa de la incompletud o agujero en el orden del saber para el sujeto. Un saber no todo. Falta de saber, de savoir, dice en la ciencia y la verdad, traducido como ausencia del saber. Hay muchas maneras en que Lacan presenta esto de la falta de saber para el sujeto, que implica falta de garantía para la no se puede saber lo verdadero sobre lo verdadero. Pero antes de seguir por esta vía, por algunas de las diversas concepciones sobre la causa con las que Lacan dialoga y discute para plantear su diferencia. Ya vimos en la clase 2 del seminario 11, la vez pasada, el inconsciente freudiano y el nuestro, cómo Lacan mismo plantea la dificultad cuando dice el mundo de referencia se implica. Y también en esta cita que dice: oquedad de la función de la causa ofrece desde siempre a cualquier intento de aprehensión conceptual. Oquedad que la función de la causa ofrece desde siempre a cualquier intento de aprehensión conceptual. Lacan plantea entonces este término, oquedad. En otras traducciones aparece como yancia, que dice que lo saca de Kant en los prolegómenos. El título de este texto de Kant es Prolegómenos a toda metafísica futura que haya de poder presentarse como ciencia. Y rescata, esto está en el texto de Gárate y Marinas, de Lacan en español. Ellos rescatan este fragmento del texto de Kant, que creen que es el que Lacan toma. El principio de continuidad prohíbe en la secuencia de los fenómenos todo salto, hiato o vacuum. El término que Lacan recoge para producir su veance u oquedad es el Kluft, abismo, con el que Kant traduce al alemán el hiatus latino. Hiatus, interrupción o separación espacial o temporal, que da pie a la traducción de yancia. Entonces, salto, hiato, vacuum, vacío, ¿no? Kluft, abismo. Y releo. El principio de continuidad, dice Kant, prohíbe en la secuencia de los fenómenos todo salto, hiato o vacuum. Esta idea de salto, de ruptura de la continuidad, es interesante para pensar la idea de creación ex nihilo. ¿Cómo es ese salto de la nada a algo? ¿Cómo entender la causa o el nacimiento de algo nuevo que no estaba antes? Después veremos cómo hay teorías que consideran imposible o inválido el planteo de esta concepción y hablan de generación a partir de la causa ejemplar o de la emanación, o creación por analogía,
o producción a partir de algo, es decir, en vez de ex nihilo, ex materia. Se trata de pensar esta nada, donde la falla del inconsciente se hace hueco, béance, oquedad. Sigo con algunos párrafos de esta clase 2 del seminario 11. La causa, dice Lacan, se distingue de lo que hay de determinante en una cadena, o sea, de la ley. Por un lado, la vez pasada yo les planteaba en el cuadro que armé para ubicar la división del sujeto entre saber y verdad, que la noción de causa es inseparable de la noción de ley, en el sentido de que es a partir del orden instaurado en la estructura, por la inscripción de la ley, inscripción de la incompletud del otro, o significante de una falta en el otro, lo que hará que funcione el límite que habilita el bucle significante, y por lo tanto el agujero, y su posibilidad operatoria y creadora. Pero en este punto Lacan está enfatizando otro aspecto de la noción de causa, que es su no determinismo. A su vez, la causa como ley, entiendo que Lacan plantea en principio la diferencia porque es una de las primeras acepciones que tiene el término causa, al menos en el Ferrater Mora. Luego de presentar su orden etimológico como teniendo un sentido jurídico, imputación o defensa, se usa para abrir una causa en el orden jurídico, aparece la producción de algo según cierta ley. Dice el artículo de causa de Ferrater Mora, como la causa permite explicar por qué un cierto efecto se ha producido, se supuso que era una razón o motivo de la producción del efecto. Pero retomo la cita de Lacan para plantear las diferencias. En principio, entonces, dice, se distingue de lo que hay de determinante en una cadena, o sea, de la ley. Y sigue, cada vez que hablamos de causa, subsiste algo indefinido. Yo recorto. Hay un agujero y algo que se pone a oscilar o vacilar en su intervalo. En resumen, no hay más causa que la causa de lo que falla o cojea, que decíamos la vez pasada, el cloché, de lo que no cierra o no rulea, ¿no? Algo del rulo, del bucle significante que delimita el agujero. Entonces él está haciendo el énfasis de trabajar la causa separada de lo determinante, de la ley, trayendo esta oquedad, este agujero, esto de cómo puede ser que se pueda causar algo nuevo. ¿Cómo es el salto que produce la causa, el hiato? Y sigue, el inconsciente se sitúa en el punto entre la causa y lo afectado por ella. Lo inconsciente nos muestra la oquedad por donde la neurosis empalma con algo real. ¿Qué es lo que encuentra en el agujero, en la oquedad característica de la causa? Algo que es del orden de lo no realizado. Lo inconsciente se nos manifiesta primero como algo que está a la espera en el círculo de lo no nacido. Esta es la pregunta sobre la causa y la potencia de la noción y función de la causa en psicoanálisis como opuesto al determinismo o al goce como destino y finalmente condena. Es decir, la creación ex nihilo. ¿Cómo es posible la creación de algo nuevo? ¿Cómo puede nacer algo de lo no nacido? ¿Cómo operar la resolución de una posición subjetiva, de un síntoma? ¿Cómo es posible causar lógicamente en un análisis el atravesamiento del fantasma y que la lógica en juego se ordene de un nuevo modo, a partir de estudiar la lógica del bucle significante y la oquedad? Sería la propuesta de Lacan. Sigue en esta clase los recortes. Esta dimensión de lo inconsciente que yo evoco se le había olvidado al verdadero decir. Los analistas, al psicologizar la teoría analítica, se dedicaron a suturar esta oquedad.
estoy en posición de introducir en el dominio de la causa la ley del significante, en el lugar donde esta oquedad se produce. ¿No? Creo que el bucle está ahí, mostrando la ley del significante en articulación a esta oquedad. La discontinuidad, dice, algo que, como veremos cuando trabajemos el toro y todo el tema del bucle significante, solo en el orden significante se puede establecer la discontinuidad. La discontinuidad es la forma esencial en que se nos aparece en primer lugar el inconsciente como fenómeno, la discontinuidad en la que algo se manifiesta como vacilación. El límite del Unbewusste, del inconsciente, es el Unbegriff, que no es el no concepto, sino el concepto de la falta. El rasgo hace surgir la ausencia, el grito hace surgir al silencio. Esta es la estructura inicial. Hay que situar el inconsciente en la dimensión de una sincronía. Así el inconsciente se manifiesta siempre como lo que vacila en un corte del sujeto. Entonces, el rasgo hace surgir la ausencia, el bucle hace surgir el agujero y allí, en esa discontinuidad en el orden significante, el inconsciente se manifiesta como lo que vacila en ese corte. Pensemos la estructura del bucle. El bucle significante que delimita, entorna y causa un agujero que a su vez es causa. Es de esta índole de nada, de vacío, de oquedad de la que se trata. El agujero claramente limitado por la función de límite, delimitado por un borde que Lacan destacaba también en la banda de Moebius. No se trata de la causa como creación ex nihilo partiendo de un nihilo o una nada infinita, una nada ilimitada, como trabaja Lacan que se desprende en la estructura de la psicosis, ni de una nada abierta, inefable, sino de una nada cerrada. ¿Cerrada cómo? Por el orden significante, como en los nudos, planteando el nudo de lo real en la cadena Borromea. Ven cómo articula estos dos órdenes lógicamente, y ambos órdenes causan, pero están articulados entre sí. Cuando trabajábamos la vez pasada que se planteaba la oscilación en ese círculo, que para nosotros es un círculo pensado como bucle, que es como Lacan trabaja el toro en topología, para pensar el bucle significante, vemos que la oscilación entre dos posiciones causales genera un agujero y ahí algo vacila, dice, el inconsciente. Vacila en el sentido de que la causa no es un determinante lineal como trabajábamos la vez anterior, desde el origen, sino que en el bucle se puede entender bien la doble causación, la anticipación y retroacción, la complejidad causal, específicamente desde el significante y desde la oquedad o agujero. Discutíamos la otra vez si era oscilar o vacilar. Estuve pensando en eso y también pensaba que el término vacila es pertinente. Lacan lo usa mucho a lo largo de su obra y en este punto creo que también nos conviene, hablando de la causa y de lo que en ese agujero sucede. Encontré en la Real Academia Española que como primera acepción de vacilar, moverse indeterminadamente. Interesante, ¿no? Un movimiento sin determinación unívoca. También como si de esa oscilación entre las dos posiciones que genera un agujero se manifestara un movimiento vacilante, una causa indeterminada que a su vez puede causar algo nuevo, algo del orden de la sorpresa. Porque si pensamos el determinismo, es algo esperado, ¿no? A, B, C.
En cambio, esta vacilación, este moverse indeterminadamente, puede plantear algo del orden de la sorpresa, que es una de las características de cuando pensamos y trabajamos inconsciente, a diferencia de lo esperable, lo determinado o lo determinista. Esto nos da pie a lo que en breve trabajará Ricardo respecto de la causa como teoría del movimiento. Cómo la causa mueve, genera un cambio. ¿Y de qué índole es este movimiento? ¿Y cómo se produce? ¿Cuál es su motor? Porque en psicoanálisis tenemos que pensar la causa en muchos órdenes y niveles. Causa del sufrimiento del sujeto en Occidente, causa de los síntomas, causa de una posición subjetiva. Como planteábamos la vez pasada, ¿se trata de determinaciones simbólicas o determinismos? ¿Cuáles son las condiciones o coordenadas significantes que participan en la inmixción sujeto-otro del Alang que le corresponde? Y por otro lado, ¿cómo causar como analistas el deseo de saber sobre la causa del sufrimiento que aqueja a alguien y por el cual demanda tratamiento, causar el trabajo con la demanda para que devenga demanda de análisis, que a su vez cause el trabajo analítico y que de ese trabajo surjan los productos del mismo? ¿Se trata de producción o de creación? ¿Cómo pensar las condiciones lógicas que causarán los campos de posibilidad y de imposibilidad en cada análisis y en cada instancia del análisis? ¿Cómo pensar la causa de los movimientos lógicos en las posiciones subjetivas necesarias para la cura? Causar movimientos que no impliquen circuitos o círculos sin salida, ni movimientos en la posición subjetiva de la índole de la revolución, sino de la subversión, del atravesamiento, del pasaje como pasaje del Rubicón, del pase a la entrada o a la salida. Movimientos que creen lo nuevo, un posicionamiento nuevo del sujeto o, tensando más la pregunta, movimientos lógicos que causen un sujeto nuevo, una nueva particularidad en el mundo simbólico. ¿Cómo conceptualizar este salto, esta ruptura de la continuidad que Lacan tomaba de Kant para plantear la oquedad de la causa, que puede crear lo nuevo? Al respecto de esto, también en la historia de la filosofía aparece el problema del principio de individuación respecto de cómo se crea un sujeto nuevo. Y revisando un poco, vi que desde Platón, Aristóteles y retomado por pensadores tales como Tomás de Aquino, Guillermo de Ockham, que reformula el planteo del principio de la individuación, Nicolás de Cusa, Giordano Bruno, Leibniz, Hegel, que en su momento yo había trabajado el principio de individuación como una dialéctica sujeto-objeto, Schopenhauer, que por lo poco que leí trabaja un más allá del principio de individuación, un atisbo de inmixción de otredad muy interesante. Entonces, y he leído, googleando, que ahora después lo vamos a charlar con Ricardo, que para explicar cómo es posible la particularización de lo universal en el llamado ser singular, Aristóteles desarrolló su esquema de hilemorfismo o materia y forma. O sea que el proceso de individuación, de la creación del sujeto nuevo, en un artículo que leí, el esquema de materia y forma parece tener un lugar como argumento para plantear la novedad de cómo de lo universal se puede pensar un individuo, que para nosotros, es un sujeto nuevo, ¿no? Y toda la discusión sobre lo particular, lo singular, el sujeto o el individuo, ¿no? El principio de individuación, ¿no? También nos presenta esta
este desafío de cómo pensar la causa de eso. Entonces, ¿cómo pensar la causa? ¿Cómo moviliza o mueve hacia el cambio, hacia lo nuevo? ¿Cómo pensar el motor de la causa? ¿Es posible plantear con rigor lógico que algo del orden del ex nihilo pueda causar algo? ¿Cómo es que ese motor causal puede venir del futuro? ¿Es posible plantear entonces otra concepción temporal causal, donde desde el futuro se pueda decir qué funcionó como causa o que el futuro causal habrá sido, y algo del hoy o del pasado como lugares en la cadena significante puedan causar o condicionar a futuro? Como en el artículo que les comentaba de Ferrater Mora, también plantea que en la historia de la filosofía las ideas de causa, finalidad, principio, escuchen cómo se va y viene con las nociones, cómo se buclea la concepción temporal, causa del principio, causa como finalidad, fundamento, fin, principio último, causa final, aparecen relacionadas entre sí con la causa y en ocasiones se confunden, ¿no? Esto que buclea, ¿no? Si la causa es el principio, si es el fin, si se plantea como fundamento, como finalidad, todo el tiempo estos conceptos aparecen en relación a la causa. He ahí las grandes discusiones en las que entran junto a la causa otros términos y sus diferentes concepciones: sustancia, materia, movimiento, lo dinámico, la energía, la dinámica de la energía, el movimiento como lo económico dinámico. Ferrater Mora presenta las diversas teorías de la causa según se las considere, dice él, realidades, acontecimientos o principios. Es decir, cuáles son las concepciones ontológicas subyacentes a dichas nociones y teorías. Y más allá de ahondar en cada teoría, me interesa mantener vigentes las preguntas sobre la necesaria articulación lógica entre este nudo de nociones, respetando la lectura estructuralista que caracteriza nuestro trabajo en Apertura, para poder analizar qué tendencias representan las distintas teorías y en relación a las cuales nos posicionaremos desde nuestro programa de investigación, intentando tensar mejor nuestros argumentos o produciendo o creando mejores argumentaciones. Bueno, Ricardo, te paso la palabra. Después hacemos... Sí, preguntas, sí. Hay agua. Hay agua. Esta está fría y esta natural. Bueno, ¿y cómo se pone? Esto, ¿vos tenés bolsillo? Yo porque no tengo. Muy bien. Muy bien. ¿Y los anteojos? Me los... ¿Qué? Bueno, la charla de Laura ha sido excelente, digamos que ha preparado perfectamente la temática, porque son todos los puntos que yo voy a abordar, los que vos señalaste, sobre todo al final. Después les voy a hacer un gráfico como para que se lleven una visión sintética, digamos, de lo que les voy a exponer, ¿no? Bueno, vamos a tocar toda esta problemática del movimiento, pensando en el modo, digamos, mi idea es transmitirles cómo piensan los griegos, ¿no? Algo del idioma, de la lengua, para, digamos, profundizar estas cuestiones que al volverse tan académicas, tan antiguas, ¿no? Pierden como maleabilidad, ¿no? Cómo pensaban los griegos. Entonces, bueno, voy a tratar de transmitirles
estos términos que utilizaba recién Laura, ¿no? Sustancia, naturaleza, elemento, causa, principio, bueno, ¿cómo se piensa en griego, digamos, ¿no? Bueno, la idea es esa, digamos, transmitirles un poco la experiencia de la cultura griega, ¿no? Les voy a leer esto y después les voy a copiar esto en el pizarrón, ¿no? Digamos, la pregunta, la filosofía aristotélica hay que pensarla como una filosofía del movimiento. Movimiento en griego se dice kinesis, pero también es metabolé, ¿no? En el sentido de metabolismo, metabolé, que es más bien mutación, cambio, ¿no? Ambas formas del movimiento es el centro del pensamiento aristotélico, ¿no? Es decir, todo está en movimiento, la tierra, el cielo, los hombres, el alma, todo cambia constantemente, ¿no? Entonces, inclusive la quietud es para Aristóteles un modo especial del movimiento, ¿no? Entonces, para intentar comprender la filosofía de Aristóteles, debemos empezar a preguntarnos por las causas y los principios de todo movimiento, es decir, por la condición de posibilidad de todo orden, ¿no? Entonces, los principios son la condición del orden de lo moviente. ¿Por qué se mueve? ¿Cómo se mueve lo moviente? Y esta aspiración a saber sobre esto es lo que en griego se llama sofía, ¿no? La sabiduría, esta aspiración al saber es la filosofía, ¿no? Bueno, para eso tenemos que vencer un poco el prejuicio que supone que los conceptos de Aristóteles carecen de referencia a las cosas, ¿no? Generalmente se tilda a la física de Aristóteles como puramente abstracta, digamos, ¿no? Cuando Aristóteles enfatiza mucho un decir, dice él, que corresponda a lo que se muestra, ¿no? Al fenómeno. Por un lado, es cierto que su actitud es muy diferente a la moderna, en el sentido de lo que él apresa como fenómeno, ¿no? Lo que recorda como fenómeno, y la manera como interpreta el fenómeno, ¿no? Este fenómeno. Entonces, para aclarar las primeras causas y principios del movimiento, tratará en la física, en su tratado de la física, del movimiento, y en particular lo que se llama ta física sómata, ¿no? Ta física sómata quiere decir de las cosas, de los cuerpos o de las cosas en cuanto cosas sensibles, ¿no? Los cuerpos como objetos sensibles, ¿no? Sómata es cuerpo y física es lo sensible, ¿no? Lo dado a la sensibilidad. Es decir, que los cuerpos pertenecen a la naturaleza. Y la naturaleza está pensada en el sentido de physis y entendida como el brotar de sí que se muestra. El brotar de sí que se muestra, este mostrarse, es Feinstein, ¿no? De ahí viene fenómeno, es el mostrarse, ¿no? Esto es la naturaleza. Y en ese sentido es la presencia de lo presente. Eso es la naturaleza, lo que se nos presenta, ¿no? Por eso es presentia, ¿no? Entia en el sentido de ente, es la totalidad del ente se nos presenta. ¿Pero de qué modo se nos presenta? Se nos presenta previamente, por eso es presente. Es decir, el ente nos es dado previamente. No es que nosotros construimos el ente, sino que el ente brota de sí y se nos muestra, ¿no? Y nuestra relación a la naturaleza es de percepción, ¿no? Que eso lo voy a aclarar más tarde. Pero en ese sentido se habla de physis en sentido griego, ¿no? Entonces la física para Aristóteles es lo que se llama filosofía segunda, ¿no? Trata de cuerpos en movimiento que de este modo constituyen la physis. La filosofía primera es la metafísica, que entonces tratará de lo inmóvil, ¿no? Lo inmóvil es de Dios, que da origen a la teología, digamos, ¿no?
una deología, sería más en griego, que es lo no sometido al cambio ni al reposo, ¿no? Lo inmóvil no está ni sometido al cambio ni al reposo, está en otra dimensión, digamos así. Entonces, comencemos recordando que para él los cuerpos se mueven, mutan, cambian, pero cambian de acuerdo consigo mismos, con su manera de ser. Por lo tanto, son movibles respecto a su lugar. Es decir, se mueven respecto a su lugar y esta es su naturaleza, ¿no? De acuerdo a sí mismos. Es decir, si los cuerpos son leves, tienden a irse hacia arriba. Y si los cuerpos son grávidos, son pesados, tienden a irse hacia el centro de la Tierra, hacia abajo, digamos, ¿no? Y si son de naturaleza astral, si son los astros, son perfectos, porque tienen el movimiento en sí mismos, ¿no? En el círculo, su lugar es lo perfecto, es lo que vuelve siempre al mismo lugar. Sobre eso vuelvo. En general, el movimiento se dice metabolé, que es la mutación de algo hacia algo, y no solo de los cuerpos. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando alguien empalidece o enrojece de vergüenza, eso es metabolé, eso es un movimiento, ¿no? El avergonzarse, el enrojecerse o palidecer. Pero en general, cuando se piensa en el movimiento, se destaca, sobre todo desde la modernidad, en el tema de la traslación, ¿no? La traslación de los cuerpos, que ese fue el aspecto que tomó, sobre todo Newton, ¿no? Especialmente. Pero la diferencia con Aristóteles es que para él los cuerpos se mueven conforme a sí mismos, ¿no? Esto es lo esencial. Entonces, para el griego, el modo en que se mueve un cuerpo se relaciona al lugar. ¿Y a qué clase de lugar se relaciona? Y todo esto tiene su principio en el cuerpo mismo conforme a sí mismo. Principio, en griego se dice argé, ¿no? De ahí viene arquitectura, ¿no? Argé. Ahora, principio, estamos hablando de principio y siempre... cuando hablamos de principio también estamos pensando en la causa. Aristóteles en la metafísica empieza, el primer ítem es sobre el principio, que es lo que vamos a hablar nosotros ahora, y después el segundo capítulo es sobre las causas, ¿no? En muchos puntos se juntan y en algunos pocos se separan, principio y causa, ¿no? Entonces dijimos que principio es argé, lo cual significa, por un lado, aquello de donde algo surge, es origen de un ente, y también lo que domina y da forma a lo así surgido, ¿no? Por eso, en cierto sentido, lo que así domina, lo que Laura llamaba la ley, ¿no? El principio rige como la ley causal, de alguna manera, ¿no? Es el comienzo o la regla que regula el cambio, la mutación, ¿no? Y en ese sentido el principio es como el principio de una arquitectura, ¿no? Entonces, el cuerpo es physis, es naturaleza. El cuerpo es lo moviente del movimiento. Y en tanto natural, el cuerpo es argé kineseos, ¿no? Eso quiere decir argé, fundamento, principio del kineseo, kinesis, movimiento, ¿no? Es el principio del movimiento, ya vamos a ver en qué sentido, ¿no? Lo moviente, si es cuerpo, es la forma de una materia. Lo que quiere decir que lo moviente indeterminado es la materia prima, lo primero. Ya voy a volver sobre esto. Entonces, con moviente nos referimos a toda la naturaleza entendida esta en el sentido de physis, ¿no? Que no es la naturaleza según las ciencias, y según, en palabras de Heidegger, es el modo original del provenir, ¿no?
no del porvenir. La fisis, en ese sentido, es un puro movimiento, una mutación constante y persistente. Y este es el tema central de Aristóteles. Entonces los cuerpos se mueven de lugar según su naturaleza, conforme a sí mismos, según su fisis. Si son terrestres se mueven hacia abajo, gravemente. Si son ígneos, hacia arriba, levemente, porque su naturaleza es tender hacia. Cada cosa tiene un locus, ¿no? Un sitio, un lugar. Y si cada cosa tiene su lugar, entonces hay un orden. Y es esto lo que hay que desentrañar, el orden de la naturaleza. Esta es la pregunta de Aristóteles. Y en ese sentido, para Aristóteles, todo movimiento antinatural es violento, es coacción. Por ejemplo, si alguien tira una piedra con una onda, ese es un movimiento antinatural, ¿no? Es violento. Como se vio el otro día en Constitución. Bueno, con todo esto vamos viendo qué tipo de física, de universo, pensaba en qué tipo de física estaban pensando los griegos, ¿no? Y fíjense la diferencia con el primer axioma de Newton, que empieza con un corpus omne, que quiere decir todo cuerpo abandonado a sí mismo, ¿no? Con esto rompe Newton la diferencia entre los tipos de cuerpo y también altera los lugares, ¿no? Inaugura otra física. Bueno, entonces dijimos que para Aristóteles el modo del movimiento y el lugar del cuerpo se determinan según su naturaleza y siempre en relación a la Tierra como centro y por ello en línea recta hacia él. Es en esa dirección y con ese fin. Pero el movimiento circular es el perfecto porque es alrededor del centro. Kyklos es, ¿no? el círculo, de aquí vienen los ciclos, y el cuerpo tiene su lugar en el movimiento mismo alrededor del centro inmóvil. Y por eso mismo es autónomo. Se mueve en y por sí mismo. Y por eso su movimiento durará siempre. Y en ese sentido es perfecto. Entonces, la manera como se mueve un cuerpo depende de su especie, de su forma, de su modo de ser, de su esencia. Y al mismo tiempo depende del lugar al cual pertenece. En consecuencia, el de dónde del lugar determina el cómo se mueve del ser movido. Ahora, la fuerza o la capacidad de moverse, esta capacidad es la naturaleza misma del cuerpo, es su dinamis, ¿no? Es su principio interno, esta capacidad, esta fuerza de moverse, es su principio interno, digamos su naturalidad. Y esta dinamis, esta capacidad es potencia, es posibilidad, puede, ¿no? Todo cuerpo tiene esta posibilidad, no en acto, en potencia. Es decir, que la posibilidad está en la esencia del cuerpo, ¿no? La dinamis. La definición de dinámico, según el diccionario, es lo relativo a la fuerza cuando produce movimiento, ¿no? Cuando el movimiento es violento, la fuerza es externa, ¿no? Que es la que viene de afuera y provoca el cambio. Bueno, pero como para Aristóteles todos los movimientos cesan en algún momento, que esto es lo que indica el sentido común, ¿no? Que en algún momento se paran los movimientos, lo que tiene que pensar Aristóteles es, bueno, son las causas del movimiento y también el principio, el comienzo del movimiento. Entonces, bueno, vamos a entrar ahora a pensar los principios y después las causas en particular. Todos los principios son causa de algo, pero no todas las causas son principios. Vamos a tomar la descripción que hace Aristóteles en la metafísica, los distintos modos en que aparecen los principios, ¿no? Con ejemplos. Una manera de ser del principio es ser el punto de partida, ¿no? Una manera de pensarlo.
Un punto de partida también implica un punto de llegada. Por ejemplo, el punto de partida de un viaje, de una cosa, de una línea, ¿no? Eso es el principio. Entonces lo que implica que si en un extremo, en el punto de partida, reside el principio, en el otro extremo, en su término, reside otro principio en correspondencia con aquel que lo tracciona. Y ese es el sentido del telos, ¿no? Del fin, que tracciona. Entonces el punto de partida determina de algún modo el punto de llegada, ¿no? El otro término. Bueno, también se dice principio de aquello donde comienza una cosa de la mejor manera, ¿no? Dice Aristóteles. Por ejemplo, cuando para estudiar una ciencia buscamos los axiomas primeros, ¿no? Es la mejor manera de empezar, ¿no? Otra forma de ser principio es ser la parte esencial y primera de donde algo proviene. Es el primer componente de lo que algo surge, ¿no? O nace. Por ejemplo, cuando decimos que del casco nace el barco, de la quilla nace un barco, o del cimiento una casa. El principio de una casa es el cimiento, en ese sentido, ¿no? También el principio puede ser una causa exterior. Por ejemplo, una persona que da un consejo a otra es el principio de un cambio en el otro, ¿no? O la madre como principio, ¿no? del hijo, digamos así. O otra forma que dice Aristóteles, cuando se dice que del insulto, de la ofensa, comienza una guerra, pero puede provenir una guerra, ¿no? En el sentido de principio. O sino también como una voluntad, ¿no? La voluntad del tirano, la voluntad del juez, ¿no? que toman una decisión a voluntad, digamos así. Es imperativa y en el sentido es principio de sus consecuencias, ¿no? También principio se dice de lo que se llaman ciertos saberes que permiten producir algo, ¿no? Las técnicas, ¿no? Lo que en griego se dice technai, ¿no? Las technai, las técnicas que dan origen a la producción. Y otro modo del principio es ser aquello desde donde una cosa se conoce primeramente. Esto en griego, las cosas desde donde se conoce primeramente son ta axiómata, ¿no? Las cosas en tanto axiomas, axiomáticas, ¿no? Es decir, axiómata quiere decir qué y cómo deben ser consideradas las cosas en general y de antemano. Quiere decir, desde donde, de algún modo es los axiomas, axiómata en griego sería justamente la proyección de lo que se proyecta como ser, como siendo, como es, ¿no? Hay un proyecto, ¿no? En el sentido de que proyecto quiere decir como arrojado delante, ¿no? Antes de la reflexión hay una dimensión que es lo ontológico. Lo ontológico es lo que está ante nosotros previamente al conocer mismo, ¿no? Eso está axiómata. Axiómata, esto no solo funciona para los griegos, porque el proyecto de Newton, el proyecto de la ciencia, es también axiomático, porque eso, hay un disponer, una disposición ontológica. El ser está de antemano. Bueno, o sea, que son el principio también está pensado como los supuestos de los que se parte para una prueba, o los principios de las demostraciones también son las premisas, ¿no? En ese sentido, de las que se parte, estas premisas son los supuestos de que se parte, o su principio, ¿no? Entonces, en síntesis, ser principio es el primer de donde algo surge, nace o deviene, ¿no? Todos estos principios conforman el plano ontológico. Vamos a ver algunos ejemplos que menciona Aristóteles como principios del movimiento o del cambio. Estos principios, y ahora les hago una enumeración de algunos conceptos que presentó Laura y cómo se los piensa en griego, digamos.
dijimos, uno es physis, otra forma de pensar la physis es la fuerza imperante que surge y permanece. Lo que hablábamos antes de la presencia de lo presente, ¿no? O sea, la naturaleza, en este sentido, ¿no? Otro principio es el elemento, que se llama en griego stoicheion, que es la materia primera que participa de toda composición y no puede ser dividida, porque es su principio constitutivo. También kinesis, el movimiento, es principio de lo movido y de lo movible, en el sentido de que el movimiento está tanto en lo que se mueve como en lo que es movido, ¿no? Y en ese sentido se podría llamar a la filosofía de Aristóteles una kinesiología, digamos, ¿no? Es gracioso, pero es correcto, digamos, ¿no? Que ya lo vamos a ir viendo más en detalle. Bueno, también lo que en griego es el nous o el nous es principio, en el sentido de, para los griegos el nous no es tanto lo inteligible, que sea como lo perceptible, ¿no? La percepción. Pero ellos entendían el percibir como el permitir que algo se muestre y ante lo cual no se es meramente pasivo, sino que se adopta una posición de recepción. No es que el hombre tiene a la percepción como una cualidad, sino que es un acontecer, un suceso que tiene al hombre. Otro modo del principio es la sustancia, la usía, también pensada como lo que está antes, ¿no? El ser anterior a sus cambios, el subjectum, el substrato, y en ese sentido es el sujeto para los griegos, ¿no? El sujeto no es la persona, no es, obviamente, ¿no? Es el substratum. La usía es el sujeto. Sí. Otra forma del principio es el logos. Pero también el logos, conviene aclarar, es un tema muy complejo. Se los digo en términos heideggerianos, que son los que yo manejo, digamos, ¿no? Heidegger lo piensa como el logos como unidad unificante de lo que tiende a separarse. Estamos pensando el logos en el sentido del habla, de lo dicho, de la enunciación, ¿no? Y en ese sentido, el logos es la unidad unificante, la totalidad reunida, que es como opuesta a lo mezclado. También, dice Heidegger, lo que se sostiene en sí reunido, opuesto a lo solo amontonado, ¿no? Esto es logos, es lo que convoca y lo que reúne. Esto es el lenguaje, ¿no? En el sentido de, esto es el habla, no es el lenguaje, es el habla, lo dicho, la enunciación. En el sentido, en la proposición reúne, ¿no? Reúne y limita, convoca, el decir, acota, ¿no? Esta unidad unificante es logos, ¿no? Y estamos hablando, digamos, esto va a mutar, como muta dentro del círculo de la cultura griega, muta antes de Sócrates y después de Sócrates. Una cosa es los presocráticos y otra cosa es Platón y Aristóteles, ¿no? Porque primitivamente, originariamente, logos y physis no estaban separados, ¿no? En Parménides y en Heráclito es muy difícil distinguir, y es un trabajo muy particular. Por eso, cuando también se los separa, se los opone tan notoriamente a Parménides con Heráclito, no es correcto tampoco. Es una lectura que es una simplificación con el tiempo, que quedó muy consolidada, digamos, ¿no? Pero el origen de la lengua no está tan claro, y bueno, y se puede trabajar sobre eso, digamos, ¿no? Pero bueno, en principio eso es logos para los griegos.
Otro principio es la verdad, ¿no? La verdad como aletheia. Porque el comienzo, el principio, en el sentido de aletheia, es la claridad, ¿no? En el sentido que aletheia es desocultamiento, justamente del olvidado, el olvido, que Heidegger habla del olvido del ser, ¿no? Y es importante señalar que aletheia, este develamiento, viene de la negación de leteo, ¿no? El leteo es el río que atraviesa no que atraviesa el infierno, que está antes del infierno y que los muertos atraviesan en una barca que en la mitología griega que lleva Caronte, y cuando se atraviesa el río se pierde la memoria de todo lo que pasó en la vida, ¿no? Entonces salir de la vida es atravesar el río del olvido, ¿no? El leteo. Entonces aletheia es desocultar, ¿no? Volver a recordar, ¿no? Y en ese sentido hay que pensar, en esa dirección hay que pensar la verdad. Bueno, había dicho hace un rato que si bien todos los principios son a la vez causa, no siempre ocurre lo inverso, porque no todas las causas son principios. Aristóteles da un ejemplo y dice que el principio del conocer no es la causa del conocer. No es lo mismo el punto de partida de mi conocimiento que la causa que lo mueve. Sobre eso vuelvo más tarde. Entonces decimos que la esencia del principio es ser el primer de dónde, el fundamento de donde algo proviene, ¿no? Es decir, el arjé, el fundamento. Solo se puede hablar de principio con relación al movimiento. Sin metabolé no hay ningún de dónde de algo, ¿no? En conclusión, si la filosofía aristotélica pregunta por los principios es porque tiene ante la mirada algo cuya problematicidad se fundamenta justamente en su movilidad, y es en el devenir de la totalidad de los entes y de los seres. Eso está ante su vista. Bueno, en consecuencia, el primer de dónde, el primer principio, es algo triple. ¿Por qué? Porque es el principio del ser, del devenir y del conocer. Y los tres modos de originarse no se excluyen. Pues el principio del ser de algo, si al mismo tiempo no fuera también el principio del devenir de ese algo, sería un principio sin movimiento. Lo cual es una contradicción en sí misma, porque sería un principio que no daría principio a nada, ¿no? Bueno. Del ser, del devenir y del conocer. Y voy hacia eso. Por medio del principio del que algo proviene y deviene, también ese algo puede ser conocido. Por ejemplo, la tiranía puede ser conocida sabiendo que su principio es el tirano, ¿no? Proviene de él y por medio de él se lo conoce, por medio de su concepto. Pero no todo principio del conocer es también principio del ser o del devenir. Porque, por ejemplo, puedo conocer por la humedad de la calle que ha llovido, pero la humedad de la calle no es el principio de la lluvia, sino que es la consecuencia. Lo que conozco no siempre, no es la causa en este caso, ¿no? Entonces, no se superponen siempre. Bueno, por lo tanto, lo que nos revela Aristóteles es que el movimiento es el principio del principio. Lo que puede querer decir que el origen es el movimiento mismo del conocer, y que la filosofía interroga en cuanto pregunta por el fundamento, por lo cambiante, por el movimiento continuo, por el ser del devenir y también del conocer. Entonces, el comienzo está pensado como salto originario, ¿no? En el sentido heideggeriano, como Ursprung, ¿no? Bien, vamos a meternos
en el tema de la causa, si no, no vamos a llegar. ¿Qué es propiamente una causa? Dijimos que todas las causas son principios, pero no todo principio es una causa. Principio es el concepto más amplio que causa. Por ejemplo, en el caso del conocer, el principio, el de dónde conozco, es el supuesto desde el que pruebo algo o las premisas de las que parto para la demostración. Pero estas no son las causas del conocer. Pues la causa puede ser, por ejemplo, la urgencia de solucionar un problema. Esa puede ser la causa del conocer, pero no el principio del conocer. Así como del principio, también dice Aristóteles, de la causa se dice de múltiples modos. Así como vimos todas las maneras de decir del principio, también de la causa. Toda causa es principio en el triple sentido del que ya hablamos, ¿no? En el sentido del ser, del devenir y del conocer. Bueno, este es el primer capítulo, digamos así, de la metafísica de Aristóteles, donde expone las determinaciones del principio. Y pasa inmediatamente a hablar sobre la causa, en el segundo apartado, pero no da ninguna otra determinación de la causa y pasa a hablar de los modos de causa, los 4 famosos modos de causalidad. Hay 2 modos que son causas internas y 2 modos causas externas. Causa en griego se dice aitía, que como lo vimos hace un rato, es el modo en que se dice que alguien es culpable o responsable de algo, ¿no? Y aquí la palabra encausar, ¿no? Eso, en sentido jurídico, que vos aclarabas hace un rato. Bueno, en la división de las 4 causas, la primera causa es la causa material. ¿Qué es la causa material? Es aquello de lo que algo deviene, ¿no? En ese sentido es materia, es chile, es el componente, ¿no? El primer componente de lo que algo deviene. Es la causa materialis, en latín, de donde algo surge y en lo que consiste lo surgido. La materia como causa es lo persistente en el devenir. Dicho de otro modo, las distintas formas entre las que se mueve lo móvil. Digamos que la materia no es nada de lo que podamos decir algo, pero no podemos decir que sea nada. Es materia prima, ¿no? No es nada de lo que podamos decir algo, pero no podemos decir que sea nada. Es materia prima, indeterminada, ¿no? A determinar. En ese sentido es lo subyacente, en el sentido es hipokeimenon, ¿no? Es materia en el sentido de fundamento. Y dice Aristóteles que en un ente matemático como la línea, la materia es la extensión, no el punto, es la extensión. Bueno, esa es una primera aproximación a la causa material. Pasamos a la segunda causa, que es la causa formalis et exemplaris, sería en latín, ¿no? Formal y paradigmática, ¿no? Así la toma Aristóteles, como causa formal y paradigmática. Formalis et exemplaris. Esta causa es el para qué deviene algo en el devenir y lo que es luego como devenido. Es la forma, es la causa como forma. Y forma tiene que ver con eidos, ¿no? Eidos en el sentido de idea. Idea, no como idea mental, no como abstracción, sino como visión intuitiva de algún modo, ¿no? Tiene algo que ver con la visión, con la contemplatio, digamos, ¿no? También, bueno, y por un lado, y también puede ser pensada como paradigma, como ejemplo, como modelo, ¿no? Y en ese sentido, la causa formal es el principio de la inteligibilidad de algo, de cómo se puede entender algo. Entender la forma es el principio, el comienzo de hacer inteligible una materia alguna, ¿no? Porque si entender significa distinguir, definir, diferenciar,
Esto es solo posible por medio de la forma. Y en este sentido ella es el principio, es causa, ¿no? La forma. Y nunca pueden ser concebidas materia y forma de un modo independiente. Siempre son sinolon, ¿no? Son compuestos. Aristóteles tiene para el momento estructural forma, esta estructura de forma, dos expresiones. Una es eidos y la otra es morfé, ¿no? Y tiene, digamos, en ese sentido hay que pensar la forma en una doble dirección. No sé si va a ser muy nítida. Vamos a ver si podemos definirlo. Por un lado, morfé significa la forma que lo móvil adopta en el movimiento, en el sentido de adopta en el movimiento cierto contorno, cierto límite, ¿no? Esto es morfé. Cómo va conformándose, delimitándose, definiéndose, ¿no? Pero al mismo tiempo es eidos en el sentido de que es el aspecto, el escorzo, la imagen, el sesgo que algo toma para conocerlo. Es el sesgo que algo, la idea, por decir así, eidos, ¿no? La idea, el sesgo, el aspecto, la palabra para idea es el aspecto que la cosa que se va formando para nosotros. En el conocer, las cosas van tomando un aspecto, ¿no? Para nosotros, una idea se va perfilando y a la vez, desde el lado del morfé, ¿no? La cosa misma se contornea, se da sus propios límites, ¿no? Y llena estos límites, se da una forma. Esto es el sentido. Y en relación a un ente matemático como la línea, como decía antes, es al revés. La forma es la puntualidad, ¿no? El punto. Porque el punto quiere decir esto aquí, ¿no? Esto ahí, esto aquí, esto es lo puntual. Lo puntual es, ¿no? Cuando uno dice puntualmente, esto ahora aquí, en este momento, ahora. Y esto es una definición, una limitación, ¿no? No es lo demás, no, es esto aquí, ¿no? Eso es la forma. Bueno, entonces la comprensión de la forma es la base del conocimiento científico o universal. La presencia de la materia es la base del conocimiento empírico, es lo singular, ¿no? La materia es lo que singulariza y la forma es lo que universaliza. Pero ambas son, para Aristóteles, eternas, existen independientemente, pero, no existen independientemente, sino únicamente como compuesto de ambas, ¿no? Pero Aristóteles confiere una clara prioridad a la forma, porque sólo ella es definible y conocible. En cambio, la materia prima es incognoscible, no hay nada inteligible en ella. Pero sin embargo es lo que individualiza la forma. Que hablábamos de la individualización a partir de la materia. Ajá, sí. Porque siempre la sustancia es individual, ¿no? La materia, el fundamento, sí, lo que hay son cosas concretas, particulares, singulares, pero las formas, el acto de conocer universaliza lo común, ¿no? A los entes materiales, no es en el aire. Bueno, esas dos eran causas, lo que llaman causas internas. Las otras dos modalidades de la causa son externas, son exteriores al ente. Entonces, la tercera causa es la causa eficiente, que es aquello de donde es el primer principio del reposo del movimiento, y que en griego se dice, argé metabolés, ¿no? El fundamento de la mutación o del cambio. Es la que pone en devenir al deviniente, y que también como principio del reposo,
mantiene en el ser a lo devenido. No solo origina el movimiento, sino que la causa es la que lo sostiene en el aparecer, en el ser, digamos, ¿no? Porque podría desaparecer. Sin embargo, la causa eficiente lo sostiene como siendo. Entonces, es la causa que hace devenir al ser y lo ampara, al mantenerlo, de la desaparición. Eso también es una forma de causar. Otra forma de decirlo es lo que actúa en la actualidad. La actualidad es lo que los griegos piensan como energía, ¿no? Es lo actual, lo que está actuando y lo actuante. Y esta es la diferencia con lo que decíamos antes de dinamis, ¿no? Que como causa es potencia, ¿no? Es posibilidad, también es causa, porque lo que es posible causa. Entonces, como causa eficiente, la causa eficiente es el comienzo del cambio de lo moviente, de lo que se mueve. Empujando hacia adelante, echa a rodar el movimiento desde el comienzo y en este sentido es eficiente. Otra forma de pensarla es como agente, ¿no? El agente, esto va a tomar mucho relieve en la filosofía medieval, ¿no? Pero estaría relacionada con lo que garantizaría la dinámica, digamos, que esa potencia sea. Que esa potencia se realice. Exacto. Sí. O sea que... Sí. Exactamente, en el sentido. Bueno, y por último la causa final. La causa en cuanto fin, que es ¿no? el telos griego, que se puede traducir como por mor de algo, ¿no? Cuando algo se hace por mor de algo, inclusive por amor de algo, ¿no? Por mor, digamos, toda mi preocupación es por mor de que ustedes entiendan lo que quiero decir, ¿no? Cosa difícil para mí es hacerme entender, pero bueno, trataré. Y bueno, y en este sentido, dice Aristóteles, la actualidad, la energía, también es telos, es fin, en el sentido de que es la consumación de aquello para lo cual la posibilidad es posibilidad, ¿no? Esto que preguntaba Aide, la actualidad no es más que la consumación de la posibilidad, del ser posible, ¿no? De la dinamis. Es decir, aquello que desde el principio está tramando una finalidad a la que debe ser llevada lo movido, ¿no? Esta es la causa final. Lo que está tramando desde el principio y que pone, y por amor o por mor de ese fin, pone lo movido en movimiento, ¿no? Lo tracciona. Por amor, ¿no? Esto significa que lo moviente del ente puede ser causa en cuanto tramando el movimiento sobre el comienzo y también tramándolo sobre el fin. Es decir, puede tramar el movimiento sobre el comienzo, por eso la eficacia, ¿no? la causa eficiente, se dice en griego argein, que proviene de arge, de fundamento, ¿no? Esta causa eficiente es fundamental en el sentido de que ya desde el comienzo está tramando, pero también como telos, la causa final, tracciona también, ¿no? Entonces, las cuatro causas son principios del ser, del devenir y del conocer, que son los modos del movimiento. Cuando pensamos en el movimiento, ¿por qué es tan fundamental pensar en el movimiento? Porque para Aristóteles todo lo que es se mueve, ¿no? El ser es lo móvil, ¿no? El ser,
¿no? El ser mismo es moviente y los entes se mueven. Todo lo que es está en movimiento, ¿no? O en reposo porque cesó el movimiento. Entonces, para redondear, la causa material es de donde algo surge y consiste. Es el componente de la síntesis de materia y forma. La causa formal es el para qué deviene algo en el devenir y lo que es una vez que ha devenido. La causa eficiente es lo que pone en movimiento y lo que mantiene en el ser a lo devenido. La causa final es aquello por mor de lo cual algo deviene y es como devenido. Bueno, no quiero atosigar. Les agrego unas pequeñas cosas más y ahí terminamos. Cómo los griegos pensaban sujeto y objeto, por ejemplo, que me parece interesante. Ya más o menos lo vimos, ¿no? Para ellos lo subyecto es lo que está debajo, hipoheimenon, lo que está a la base, lo persistente en el devenir. Y el sujeto justamente es lo que persiste frente a lo que se le opone. Lo que se le opone es lo antikeimenon, ¿no? Sí, de ahí viene justamente lo objetante, justamente lo que está objetando, oponiéndose al sujeto, es lo cambiante, lo que cambia. El sujeto es lo permanente, ¿no? En el sentido es sobre lo que va a haber cambios, ¿no? Va a haber cambios sobre lo que está permaneciendo, digamos, ¿no? Eso es lo subyecto. Por ejemplo, da un ejemplo. Dice, el hombre que fue antes inculto y después fue culto es uno y el mismo hombre. El sujeto es el hombre y lo que se le opone es culto o inculto, que es lo que cambia, lo que no persiste. Y estos objetos también se puede pensar como predicamentos, como predicados. Es lo que se predica del hombre. En ese sentido es el objeto, es objetante, se lo opone. Bueno, lo compuesto por ambos, por sujeto y objeto, es lo que se mueve, el ente, lo móvil. Dice Aristóteles, todo deviene de lo subyectante, esto es, de la materia, y al mismo tiempo de la forma, el objeto. Porque fíjense que acá la forma es objeto, ¿no? Es lo deviniente. Así, por ejemplo, el hombre culto, que consta de la materia hombre, en la forma culta deviene lo que es, propiamente. Disculpame, Sí. ¿Diferencia sustancia de sujeto? No, fundamentalmente no. Porque la carta en una de las cartas que nos mandaste dice que sí, que valdría la pena retomar esa diferencia que existe Entre sustancia y sujeto. Sí. Habría que verla, sí, yo no. Por ahora diría que no, pero tampoco sé tanto del tema, la verdad. Bueno. Otro señalamiento para ir terminando es sobre el término existencia en griego, ¿no? Y que me llamó la atención porque se refiere al término existastai, del que deriva existencia, porque exis es el estar afuera, ¿no? Que se refiere al no ser. Lo que existe como no ser es lo que sale fuera, ¿no? Es decir, sale fuera del ser, de la surgente constancia del ser, de lo constante y lo surgente del ser. Este salir fuera es el existir. Es decir, el salir fuera del ser, el no ser, es para los griegos existente, ¿no? Es un salir exis, sale fuera, ¿no? Eso es para pensar.
Bueno, todo esto que les cuento es para intentar definir esa intuición inicial, digamos, que se manifestó en la lengua griega con el verbo ser, ¿no? Que posibilita todo este pensar. Y cómo, a partir de la desviación interpretativa, o sea, de la producción de otro significado, se reemplazó el contenido temático del pensamiento griego, ¿no? Con el transcurso del devenir histórico griego, lo cual significó un cambio de sujeto, lo cual implicó una mutación histórica, es decir, la aparición de una nueva edad del hombre. La mutación de los conceptos centrales ontológicos significa lo que se llama el acontecer. Cuando acontece una variación del sentido de ser, se despliega una edad histórica, ¿no? Aparece lo que era el paso de la antigüedad a la Edad Media, a la Edad Moderna. Esto, digamos, está muy claramente explicado en el texto de Heidegger, La pregunta por la cosa, ¿no? Que les recomiendo si quieren entender la mutación decisiva y digamos, la mutación decisiva, cómo empieza, digamos, cómo se pasa de la doctrina del movimiento en Aristóteles a la de Newton, digamos, ¿no? Ese pasaje, ese proyecto, hay una proyección de ser que es muy interesante y gira alrededor de lo matemático. Es la erupción de lo matemático pensado de otro modo, como proyecto ontológico. Y eso es lo que va a destacar Heidegger en La pregunta por la cosa. Y me parece esencial para entender qué ocurre con Newton, ¿no? Con esa proyección ontológica, con la primacía de los axiomas, ¿no? Pero ¿qué significa esto? Porque nosotros tenemos mucho un saber de diccionario de filosofía, que está como muy anquilosado, pero lo que hace Heidegger es poner en movimiento estos conceptos, y me parece que no hay nadie que aprecie mejor el pensamiento griego que Heidegger, ¿no? Como discípulo en cierto sentido de Nietzsche, ¿no? Fue el primero de algún modo que reconceptualizó, que volvió a pensar lo griego, ¿no? Pero Heidegger es fundamental para pensar lo griego, digamos. No hay, me parece, ¿no? Por lo menos yo trabajo siempre con Heidegger, y en particular para Aristóteles, con un ayudante de él, cuya tesis de licenciatura, bajo la supervisión de Heidegger, quiero decir, no sé cómo se dice, fue un trabajo sobre Aristóteles, digamos. Con eso le dieron el doctorado, que bueno, que en Alemania en esa época no era poca cosa, digamos, y él fue el ayudante que después se quedó con la cátedra de él, bueno, y está pensado Aristóteles heideggerianamente, digamos, ¿no? A mí me interesa esa visión, digamos, ¿no? Bueno, le cierro con una frase que me gusta mucho de Heidegger, y que dice: cuanto más original es un pensar, tanto más rico será su fondo no pensado, y lo no pensado es el don más precioso que puede hacer un pensar. Bueno, creo que eso es la lengua misma, ¿no? Ese don que nos da a pensar. Y ahí termino. Temprano. Tengo una pregunta. Una pregunta. En el panorama ontológico de Aristóteles, ¿cómo se define la verdad? Porque precisamente Heidegger, cuando habla del fundamento ontológico de cada cambio de épocas, lo que propone también es que hay una acepción de la verdad en cada una de estas épocas, ¿no? Y pone como ejemplo la que se inicia con Descartes y la verdad como exactitud, me parece. En Aristóteles, porque lo pasaste nada más de rápido la cuestión de la aletheia, pero en Aristóteles específicamente, tal vez en Platón ya está como antecedente, ¿cuál sería ¿Vos tenés alguna? Pues yo no, porque no, son cuestiones que yo hace mucho que no pienso, no tengo muy claro ahora, digamos, ¿no? Sí. Porque hace como 40 años que no me metía en estas cuestiones, así que no te puedo responder.
porque lo que tengo nada más de referencia no es de Aristóteles y Platón, sino precisamente lo que plantea Heidegger en la cosa, pero también en la esencia de la obra de arte y en la época de la imagen del mundo. Más o menos estas tres conferencias y artículos, lo que propone sí es lo que comentabas un poco de ese pensamiento más originario que plantea Heidegger con los presocráticos, y precisamente esa no oposición tan clara que nos han enseñado de Parménides y Heráclito, en donde la verdad está totalmente relacionada, que yo no sé distinguir muy bien con la coseidad de la cosa, cuando está planteando en la esencia de la obra de arte, cuál es la esencia de la obra de arte, y dice, Platón no la pudo elucidar en el sentido que para él era el eidos, lo que se manifestaba al hombre, que ahí se encontraría como la semilla que viene a tener sus últimas consecuencias en la era moderna, porque para nosotros precisamente la representación es donde adquiere mayor consistencia lo que es el ente, ¿no? Con Aristóteles plantea la cuestión de materia y forma, que también se le escaparía la esencia de la obra de arte, porque lo que comenta Aristóteles es que nada más se podrá dar explicación del utensilio, lo que él llama hacer a la mano, pero la esencia de la obra de arte, que él la relaciona con la cosa, como la coseidad de la cosa, se sigue escapando. Sí. Podemos explicar las cosas, pero no la esencia de la cosa, que está relacionada con la verdad. Sí. Y bueno, precisamente ahí es donde Lacan agarra sobre la causalidad y da fin, ¿no? Precisamente porque sigue muy de cerca el ejemplo de la jarra y todo esto, ¿no? de Heidegger, para plantear qué es la cosa como algo que no se puede pensar desde la materia o desde la representación o del eidos, ¿no? Sino como un vacío precisamente. Y ahí estaría la verdad como producto. Sí, bueno, muy amplio, es difícil precisar esto, digamos, ¿no? Porque Tadín también, la cosa, también remite a un abanico de cuestiones que también es todo un tema muy muy denso, digamos, ¿no? Desde Kant para acá, digamos. ¿Cómo pensar eso? Sí, es interesante porque precisamente Lacan, yo por ahí tengo una cita para la siguiente, se las puedo mostrar porque es muy interesante. Dice Lacan, yo pongo a jugar mi cosa con la cosa de Kant, ¿no? En el sentido de que mientras el noúmeno kantiano, dice Lacan, habrá que ver si es así necesariamente, ¿no? Que mientras el noúmeno kantiano se cierra, su cosa habla, ¿no? Entonces es una cuestión interesante, ¿no? Porque también están las antinomias kantianas, en el sentido de, por ejemplo, la tercera antinomia kantiana, cuando habla de la libertad, ahí Kant llega a una bueno, la explico rápido. La tercera antinomia kantiana tiene que ver, y es muy interesante para el psicoanálisis, porque tiene que ver con la cuestión de la determinación, que eso lo lleva a Kant al plano práctico, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, un ladrón, si un ladrón está totalmente determinado, ¿no? Por su vida, por su infancia, a robar, es o no es responsable, ¿no? de esa determinación. Entonces Kant, brevemente y tal vez mal dicho, lo que termina diciendo es que mediante la causa por libertad puede con conciencia decir o no decir si lo hace o no lo hace, ¿no? Porque si no todos estaríamos totalmente determinados. El asunto importante de por qué es antinomia para Kant es porque la lógica, él se da cuenta que la lógica que él está siguiendo lo lleva a proponer que sí es verdadero la causa por determinación, pero que también es verdadero apelar a una causa por libertad. Entonces ahí se llegan a dos conclusiones que se encuentran ahí. Yo lo que más allá de todo lo que dijiste, lo que opino, mi manera de encarar el pensar filosófico, mi estilo, digamos, no es es distinto, en el sentido que si vamos a hablar del noumeno, de la cosa en sí, primero hay que pensar cómo lo pensó Kant, digamos, que es una cuestión harto difícil, es la crítica de la razón pura, que es un mamotreto dificilísimo, que no es nada sencillo pensar el noumeno. El que leyó la crítica de la razón pura son varios años de estudio y no se le puede despachar así. Yo, de todas maneras,
Privilegio, como siempre, la lectura que hace Heidegger de la crítica de la razón pura, donde destaca, él señala que Kant retrocede ante una función que es la imaginación trascendental, que es la que él va a desplegar en Kant y el problema de metafísica, y da una vuelta muy particular. Pero primero hay que tener muy claro qué es el noumeno, ¿no? Porque hablar de das Ding, de la cosa en sí, y darlo por supuesto, porque como que se entiende, no es mi manera de participar en un pensamiento reflexivo, digamos, ¿no? A mí me parece que lo mismo que con Lacan, uno tiene que detenerse en cada concepto y pensarlo, digamos, ¿no? En cambio, digamos, porque si no es un juego de cambio de figuritas, a mí no me queda claro, por más que aparece claro en el decir, después te quedas con poco, digamos, con poca sustancia, ¿no? Y bueno, eso digo. Entonces, por eso, digamos, vos me haces una pregunta sobre otra cuestión y yo no la tengo presente, no la investigué, digamos, no es que sé todo Aristóteles. Sé esto que investigué ahora, digamos, porque ahora y después, no sé, investigaría otro tema. Porque no, digamos, mi modo de pensar la filosofía no es un saber enciclopédico. Bueno, entonces, histórico. Remitiéndome precisamente, esa sí es mi duda, ¿cuál sería la concepción de la verdad? Porque hiciste como que una serie de algunos, no sé si llamarlo, palabras, vamos a decir las palabras para no dar los conceptos, y entre ellos incluiste la letella. Pero precisamente, o sea, yo no tengo claro cuál es la letella. No, yo lo tomé como principio. Bueno, yo tampoco. Lo tomé como principio, uno de los ejemplos que él da. Porque yo en realidad estuve siguiendo a Aristóteles, digamos. Si ustedes agarran la metafísica, son 2 paginitas, esto que de lo que yo hablé, pero no está desplegado ni conceptualizado demasiado, ¿no? Son puros ejemplos y después hay que hacer un trabajo sobre eso, digamos. Sí, porque en las conferencias que yo dije, incluida la que tú recomendaste, pues yo no sé si Heidegger lo explica, pero pues a mí tampoco me quedó claro cuál sería la concepción de la verdad para Aristóteles. No sé si lo dice. Bueno, se podrá investigar, digamos. Otra vez. Por ahora. Digamos, sí. ¿Cómo es el nombre del discípulo de Heidegger? Ah, bueno, se llama... verás que lo escribo... ¿con qué se escribe? Sí, acá. No, esto... Está en el pizarrón. Sí. Es Walter... Brücker. Walter Brücker. Así. Es una O con una diéresis. Walter Brücker. Sí. Y el libro se llama Aristóteles, ¿no? Eso es lo que yo tomé. Un pedacito. Ah, no sé cómo están de tiempo. Sí, va a ser un gráfico, pero me parece que ya es un poco tarde. Lo tengo a mano, hecho a mano. Bueno, dale, sí, porque me parece, está bueno, porque es como una pequeña... Sí. Espera que lo peino, si lo vas a... Bueno, me parece que quedan cosas por ahí interesantísimas como para pensar. Yo les hago el listado de lo que... la pena que lo incluya Julián también ahí. Claro. ¿Pero era de este lado? ¿De los dos lados? No, de los dos lados no. Del otro lado, pero acá. Sí, claro. Bueno, tengo que hacer propaganda. Pensaba que había muchas cuestiones que se abrieron, fundamentalmente. Ahora sí. No se nota mucho, hablo muy fuerte. Digo que hay muchas de las cuestiones planteadas en la articulación posible que a mí por lo menos me generaron un listado de puntos a interrogar o mismo a comentar. Pensaba cómo se puede releer la frase que era una de las primeras con las que hacías vos, Laura, división que no es de origen, ¿no? Respecto
a la cuestión en la ciencia y la verdad en relación a poner a trabajar toda esta condición de lo que involucra origen, principio en lo que habías desarrollado. Luego también como el problema de la determinación y aquello que desde un agujero, desde el bucle, puede invitarnos, digamos, a pensar en la condición de la novedad. Lo que no está determinado, pero que sin embargo Lacan plantea como la determinación significante, ¿no? O sea, cómo para nosotros debería plantearse esta articulación. Y otro asunto también que me parece que para mí al menos se enlaza es, por un lado, la metafísica primera pareciera que como es la que está más allá de la física, será la segunda en conocerse, ¿no? Porque primero deberíamos partir de esa física, ¿no? De esa física, que entiendo que es una lógica que va en contraposición a la creación ex nihilo, que era lo que vos formulabas allí. Porque sí sería coherente con del universal habría el individuo, o sea, el principio de individuación es de una materia prima. Aunque sea nominal, no digo necesariamente el barro, Claro. sino aquello que como universal ya es fundante, y ahí podemos aplicar todas las causas de las que trabajamos, pero que evidentemente va en otra dirección de la creación ex nihilo. ¿No? Y pensaba, digo, insisto, un listado como para pensar. Bueno, bien. eso. Y muchas gracias a los dos desde ya. Bueno. Ya, voy a poner la